Hola, queridos alumnos, soy Ignacio Carnicero, profesor de Planificación Estratégica, y aquí estoy otra vez, en esta ocasión, para presentaros los temas 6, 7 y 8 de este módulo. El tema 6 se titula Formulaciones estratégicas. ¿Qué veremos en este tema? Hablaremos del concepto de ventaja competitiva, de crecimiento interno y externo con fusiones, absorciones, adquisiciones. Hablaremos de los conceptos de diversificación, me voy metiendo en diferentes negocios, o de integración vertical, o hacia adelante o hacia atrás. Lo veremos en detalle. Hablaremos también de los conceptos y de las aplicaciones del crecimiento y de la expansión. Veréis un breve vídeo sobre el concepto del océano azul. Esta vez el vídeo está presentado por la profesora Margun, una de las escritoras del libro que os he mencionado en otro vídeo. Hablaremos también en este tema 6 de la cooperación entre empresas, franquicias, licencias, subcontrataciones, acuerdos de colaboración, ¿no? Temas muy prácticos para lo que son los emprendedores. Y por último, hablaremos en este tema 6 del ciclo de las estrategias en función del ciclo de vida de la empresa, del momento en el que está la empresa, por supuesto focalizándonos en lo que es el arranque de la empresa, porque estamos en un curso para emprendedores. El tema 7 es evaluación, selección e implantación de la estrategia. Es un tema realmente importante porque una vez que diseñamos y evaluamos la estrategia tenemos que implantarla. Tema no sencillo y que además suele conllevar cambios organizativos y culturales, por supuesto dependiendo de la intensidad en el cambio de la estrategia respecto a la anterior, o en el caso de una estrategia nueva, pero va a llevarnos, insisto, cambios profundos que hay que saber gestionar, ¿no? Y el tema 8, en el tema 8 trataremos de dos conceptos importantes y sencillos, como son la planificación y el control estratégico. En cuanto a las actividades que llevaremos a cabo en el foro y compartiremos sobre estos tres temas, serán dos. La primera, basada en un vídeo de la profesora Margun, en el que habla del caso de la consola Wii de Nintendo, consola que seguro que todos conocéis, bien porque habéis jugado con ella, bien porque jugáis con vuestros hijos. Os aseguro que por el segundo motivo, por jugar con mis hijos, tengo una larga experiencia. Y hablaremos, insisto, en este caso, bueno, discutiremos sobre ese negocio en el foro. Y la segunda actividad estará basada en un vídeo sobre la empresa IKEA, empresa de muebles sueca que seguro que todos conocéis, y el concepto que trabajaremos juntos es el de una auditoría de control estratégico. Nada más sobre estos temas. Como siempre, me pongo a vuestra total disposición para lo que estiméis necesario. Muchas gracias por vuestra atención y un abrazo.